Delgado. Buen mediodía, Antonio. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buen mediodía para usted también. ¿Le puedo preguntar relacionando, bueno, yo llegué un poco ofuscada hoy después de ver el caos a lo largo de toda la avenida San Martín, todo totalmente cortado y totalmente, hablar de aglomeración es como, me parece que me quedo corta. ¿Qué lectura hace como profesional de la salud de lo que estamos viendo hoy? Bueno, indudablemente que esto no es la situación adecuada, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico. Si estamos con una inminente llegada de Delta, que ya llegó, por cierto, y que seguramente en las próximas semanas va a empezar a aumentar su prevalencia, estas organizaciones sociales, donde está todo el mundo, como usted dice, aglomerado, sin distanciamiento, sin uso de bozal, etcétera, etcétera, es como el terreno predispuesto para que Delta comience a multiplicarse de manera exponencial. Recién decíamos y contábamos que la variante Delta ya está circulando por el hecho de que cuando se hacen esas, no son conjeturas, son más bien cuestiones claras y a nivel sanitario, el tema de no tener un nexo hace que al multiplicarlo estemos hablando de muchos más casos de los que estamos contando, ¿no? Sí, por supuesto. Le diría que usted dice lo correcto. Ya hay circulación comunitaria de Delta. Nosotros acá tenemos en la provincia entre 9 y 10 casos. Acuérdese que acá se secuencia muy poco. Por tal motivo, a lo mejor hay mucho más de eso. Usted imagínese que para ir a Reino Unido, en Inglaterra, se secuencia al 60% de los casos positivos, ¿no? Y acá en Argentina ni el 1%. ¿Cuánto es allá? ¿Me repite el porcentaje, perdón? Sí, en Reino Unido, sí, el 60% de los casos positivos se secuencia. Secuenciar es investigar el genoma viral para saber de qué variante está usted hablando y para saber qué mutantes tiene esa variante, ¿no? Claro. Bueno, acá en Argentina, secuencia menos del 1% de los casos positivos. Acá el único lugar que se hace secuenciación genómica como tal es el Malbrán. Y acá en el materno infantil están haciendo un método, por cierto, muy eficaz a mi criterio, que si bien es cierto no es secuenciar, estimativamente a través de la PCR se puede saber si la variante que usted tiene es Delta o es otra, ¿no? Claro. Ahora digo, considerando este escenario, y que claro, estamos bastante lejos entonces de hablar de inmunidad de rebaño, de tener investigaciones profundas por todo esto que contaba, decir que hasta el 1 de octubre acá hay una regla clara que Salta particularmente no adhiere, por ejemplo, a dejar de usar el barbijo. Pero sería, porque uno cuando lee eso, me imagino hay personas que dicen, bueno, pero después del 1 de octubre sí. ¿Qué sería lo más aconsejable? En realidad, Carla, no es que Salta no adhiere a usar o no usar el barbijo. Sí. Salta no adhiere a las normativas que explicó ayer la ministra Bisotti, que a mí me parece correcto, porque usted puede usar el barbijo si está en un lugar con aglomeración, pero usted puede no usarlo si usted deambula por una calle de su barrio sola, ¿cierto? Sin ningún compañero a su lado. En ese caso no hay ningún riesgo para nadie, ¿no? Pero en las normativas, con aforo, sin aforo, es una locura en este momento tener tanta flexibilización. No me quepa la menor duda que esto es política pura, ¿no? Política barata, le diría, ¿no? Política barata. Es decir, nosotros los médicos y todos los sanitaristas en su conjunto estamos realmente agotados. Y esto no contribuye a esta situación, ¿no? Es decir, a mí me parece que no es una muy buena medida la del gobierno nacional de hacer esto, y es una muy buena medida del gobierno provincial de no adherir. Ahora, si tenemos un gobierno nacional, por ejemplo, Salta hoy puede ser una excepción buena, gracias a Dios, al no adherir, y ojalá que siga después de octubre, porque cuando decimos paulatino, no es que después del 1 de octubre todos queremos que se flexibilice todo, por lo menos yo espero que haya un poco de conciencia, pero si en el país se flexibiliza todo de tal manera, y aunque Salta diga que no, ¿termina repercutiendo o no? Sí, por supuesto, claro, así es. No tiene Nosotros ningún sentido. Vamos a tener seguramente algún impacto secundario de algunas provincias que adhieran a la normativa nacional. Pero yo le digo que, si bien es cierto, Salta y Jujuy fueron de las primeras provincias que no adhirieron, le digo que esto va a tener una causal rebaño, ¿no? Va a haber muchas provincias que no van a adherir. Yo no sé si Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Quirós en la cabeza, adhiere a una normativa de tal envergadura, ¿no? Ahora, doctor, le pregunto, ¿hasta qué punto
uno como profesional de salud puede ceder tanto a una fuerza política, ¿no? A una decisión política, cuando acá hay un criterio. Es como que yo me ponga a decirle a usted qué decir o qué hacer. Mire, yo lo que he visto es que no solamente hay muy poco criterio a esto, sino que cuando la política se incorpora en la ciencia, siempre es perjudicial, siempre. En todos lados se ha visto eso, no solamente en Argentina, en todos lados. Usted imagínese que acá estamos discutiendo este tipo de normativas, y lo estamos discutiendo, la aplicación de tercera dosis para el personal de salud y para los pacientes inmunodeprimidos, cuando el mundo está haciendo esto. Argentina, Carla, no solamente comete errores, sino que los repite. Y nosotros tenemos que copiar de los países que les fue bien, no de los países que les fue mal. Es una cuestión de copiar, ni siquiera le diría de implementar, copiar, solo eso, copiar. Y lo hacemos mal, Carla, lo hacemos mal. Y lo hacemos mal porque la política se incorpora en las decisiones científicas. Ahora, cuando hablamos de las terceras dosis, bueno, yo recién contaba, el ministro de Salud decía que el 50% de los salteños solamente está vacunado, o sea, queda toda otra mitad que falta vacunarse o completar esquemas de vacunación. ¿Podríamos pensar que podemos terminar el año entonces con una inmunidad de rebaño o todavía cuánto le queda? No, eso no va a ocurrir, Carla, eso no va a ocurrir, porque esta es una nueva pandemia. Usted acuérdese que para la variante viral original, nosotros hablamos que uno tenía que tener un R0 para llegar a una inmunidad de rebaño del 70%, más o menos, 75%, más o menos, y en este momento se está hablando de que uno tiene que llegar a un nivel crítico de vacunación a más del 80% de la población para poder hablar de inmunidad de rebaño, ¿no? Así que yo, en lo personal, estoy convencido que no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño por bastante tiempo. Eso es una utopía. Pensar así es una utopía, créemelo, que se engaña a la población. Nosotros no vamos a llegar de ninguna manera a ninguna inmunidad de rebaño a fin de año. Eso no va a ocurrir. Y tenemos que empezar a pensar en aplicar, como le decía, tercer dosis al personal de salud, que si usted, que es un sanitarista, se vacunó en tiempo y forma, se aplicó la vacuna, segunda dosis, segunda aplicación, más o menos para mediados de febrero. Si usted sabe que hay una reducción ya totalmente demostrada para la vacuna Pfizer, para la vacuna Moderna, que después de 6 meses de aplicada su segunda aplicación hay una reducción de la capacidad neutralizante de anticuerpos, le diría que tenemos que empezar a pensar de manera urgente a aplicar tercer dosis para los sanitaristas en su conjunto, para el personal de seguridad y también para los pacientes inmunodeprimidos. Ahora, eso también hablábamos recién, ¿no? Lo bueno de empezar a salir a buscar también a la gente por ahí como una de las estrategias. Esto de la variante Delta, ¿cuándo podríamos ver como el impacto claro de lo que estamos hablando, de que no hay nexo epidemiológico y demás? De acá estamos hablando desde estas fechas a 4 o 6 semanas, entonces, para tener en cuenta. Bueno, mire, eso es una excelente pregunta, Carla. Desde el momento que usted tiene el 1% de los positivos de Delta, usted tiene de 4 a 6 semanas para que esa prevalencia supere el 20%, y después tiene 4 a 6 semanas más para que esa prevalencia supere el 80%. Cuando supere el 80% significa que la variante prevalente en una región es Delta. Claro. Y eso seguramente, sin hacer futurología, eso seguramente puede ocurrir finalizando octubre, comienzo de noviembre. Y también estamos tan relajados como para decir que hay camas liberadas, porque se habla mucho como que ya se relajó, ya no hay tantos contagios. Yo lo escuché al doctor Federico Mangione decir que él tiene 100% de su capacidad sanitaria ocupada. El doctor Nayar en el Oñatibia también tiene más del 70% de no disponibilidad, también por patologías habituales, por patologías de COVID menor cantidad, pero lo peor que nos puede pasar como sociedad es que nos relajemos. Sin ser un apocalíptico, yo le diría que lo peor que puede pasar es que nos relajemos, ¿no? Ya pasó en los países donde hubo una flexibilización masiva, tuvieron que hacer marcha atrás y tuvieron serios problemas sanitarios. Claro, y nosotros recién estamos terminando de pararnos de aquel problema sanitario, ¿no? Y con cada vez que hablaba de que el cuello de botella sigue siendo el personal de la salud, ¿no? ¿Podríamos llegar a hablar de una nueva ola a futuro? Bueno, si Delta comienza con circulación masiva, no le queda para menor duda que vamos a tener una nueva ola, ¿no? Yo le diría que estamos en el comienzo de la ola.
Bueno, ahí está algo claro, ¿no? Estamos quizás en el comienzo de una nueva ola, porque no somos la excepción no al mundo, duda, sería no como muy... Nosotros en este momento, la variante viral prevalente es la variante P1, la de Manaus, la variante andina, pero seguramente esas variantes van a ser desplazadas por Delta. Esto ya ocurrió en Reino Unido. La variante original en Reino Unido era la variante alfa, la autóctona, y fue desplazada en 4 o 6 semanas por Delta. Claro. Bueno, me parece que queda muy claro el escenario y como usted decía, lejos de ser apocalípticos, está bueno también conocer la verdad y de las palabras idóneas, no como análisis políticos o políticos de política barata, que me quedo con muchas expresiones que ha dicho señor Antonio, que de las verdad me parece que hay que ponerlas en valor, llevar este mensaje de que no nos podemos relajar, es lo más grave que podemos hacer, relajarnos, que quizás estamos en la puerta de una nueva ola, tenemos una variante Delta, ya hay nexos que no hay nexos de algunos casos, es importante que lo escuchemos no solamente la población y la conducta individual, pero también es quienes se encargan de la gestión pública. Yo le agradezco muchísimo por habernos atendido. Yo a usted, Carla, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego, muchas gracias. Carla. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Tajante, sincero, genuino. Eso es lo que rescato a muchos profesionales de la salud cuando se animan a contarnos también esto, ¿no? Porque si no nos quedamos, repito, con una sola cara de la moneda y tenemos las camas ocupadas con varias patologías. Y el día de mañana, cuando entre un caso de coronavirus grave, es como le decís a ese otro que está ocupando la cama por otra patología, pero también grave, que no puede o que se tiene que ir. ¿Cómo elegís? ¿Tenemos que volver a pasar por lo mismo? Estamos terminando de parar el sistema de salud y tenemos que, de verdad, sería realmente egocéntrico y soberbio pensar que no nos va a pasar lo que